Dicen que, en los caminos más olvidados de la sierra, donde el viento arrastra historias que nadie escribió, aún se susurra el nombre de un campesino que murió pobre, pero cuya bondad dejó una marca tan profunda que algunos juran haberla sentido incluso generaciones después. Su historia empieza en una noche fría, una de esas noches en que el silencio pesa y las sombras de los árboles parecen moverse un poco más de lo normal. Allí, en una pequeña choza hecha de barro y madera, vivía don Aurelio, un hombre humilde, de manos gastadas y mirada cansada, pero con un corazón que parecía más grande que su propia vida. Aurelio había pasado semanas sin vender casi nada en el mercado. Sus cultivos se habían secado, y lo poco que cosechaba lo usaba para preparar pan. Ese pan que había aprendido a hacer de niño, y que, decía él, sabía curar penas. Aquella noche tenía apenas los ingredientes para un solo pan más. Su último pan. Lo amasó despacio, como si cada movimiento fuera una despedida. Pero antes de que pudiera meterlo al horno de barro, unos golpes sonaron en la puerta. 3 golpes. Suaves, pero insistentes. Aurelio se quedó quieto. A esas horas nadie andaba por ese camino. Nadie, excepto los perdidos, los desesperados, o los que no querían ser encontrados. Cuando abrió, vio a un hombre cubierto por un viejo manto, el rostro casi invisible, la ropa mojada por la lluvia que acababa de comenzar. El extraño solo dijo: «Buenas noches. ¿Tendrá algo de comer?» Aurelio tragó saliva. Miró el pan crudo sobre la mesa. Y luego al visitante. Ese pan era lo único que tenía para sobrevivir al día siguiente, pero los ojos del extraño no pedían comida, pedían esperanza. Sin pensarlo mucho, Aurelio respondió: «Pase, lo estoy preparando ahora». El hombre entró sin decir palabra. Aurelio puso el pan en el horno, y mientras se cocinaba, notó algo inquietante. El visitante no dejaba de mirar las paredes, los rincones, como si buscara algo. «¿De dónde viene?», preguntó Aurelio, intentando romper la tensión. El hombre levantó lentamente la mirada. «De un lugar al que no quiero volver, y hacia otro que aún no conozco». Aurelio sintió un escalofrío. No había miedo, pero sí una extraña sensación de que algo estaba fuera de lo normal. Minutos después, el pan salió dorado, humeante, perfecto. El olor llenó la choza, y Aurelio, con una sonrisa triste, lo colocó frente al extraño. «Es todo lo que tengo, pero quiero compartirlo». El hombre lo miró con una expresión que Aurelio nunca olvidaría. Mezcla de sorpresa, gratitud y algo que no alcanzó a descifrar. El visitante partió el pan. Le ofreció la mitad a Aurelio. El campesino negó con la cabeza. «Para usted, viajero. Usted lo necesita más». El extraño entonces dijo algo que heló el aire. «Eres un hombre bueno, Aurelio. Más bueno de lo que este mundo acostumbra. Ojalá otros tuvieran tu corazón». Comió en silencio. Y antes de partir añadió: «Lo que has hecho esta noche será recordado». Y se fue caminando bajo la lluvia, hasta que la oscuridad lo tragó por completo. Aurelio nunca volvió a verlo. Los días siguientes fueron duros. Sin comida, sin fuerzas, y sin nadie que lo ayudara, Aurelio enfermó. Su cuerpo no resistió el hambre ni el frío. Dicen que murió solo, en su cama de paja, con una expresión tranquila, como si supiera algo que nadie más sabía. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pocos creen, y muchos prefieren no cuestionar. Semanas después de su muerte, en aquel mismo camino, los viajeros comenzaron a encontrar pan caliente sobre las piedras, envuelto en hojas de maíz. Nadie sabía quién lo dejaba. Nadie veía a nadie pasar, pero siempre aparecía cuando alguien lo necesitaba. Y algunos, los más ancianos, juran haber visto una sombra caminando bajo la lluvia, la misma que Aurelio acogió aquella noche. Una sombra que sigue devolviendo, en silencio, la bondad que recibió. La leyenda dice que Aurelio murió en pobreza, pero quizá fue el más rico de todos nosotros, porque mientras otros juntan oro, él acumuló algo que no se pierde con los años: la certeza de que un acto de bondad puede quedarse vivo, incluso después de que uno ya no esté. Y así,
Cada vez que compartes lo poco que tienes, esa historia se repite. Ese pan vuelve a hornearse. Y Aurelio, dicen, sonríe desde algún lugar en el camino.